Hoy te llevaremos a un relato emotivo y desgarrador, que ha dejado a todos sin aliento. La doctora Ana María Polo, una mujer fuerte y decidida que durante años se ha ganado el respeto del público, enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida, la pérdida de su gran amiga y confidente, la doctora Vivian González. En este video, conocerás la verdad más íntima, el vacío irreparable que ha dejado esta partida, los recuerdos que hoy la atormentan y cómo esta tragedia ha marcado para siempre el corazón de la doctora Polo. No te pierdas ni un segundo de esta historia real que está estremeciendo a todos. Y recuerda, suscríbete a LZ Documental, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos exclusivos, dale like si este contenido te ha conmovido, y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de este momento tan difícil. La noticia llegó como un golpe fulminante. Un mensaje corto, directo, pero cargado de una verdad imposible de asimilar. La doctora Vivian González había fallecido. Por un momento, el mundo de la doctora Ana María Polo se detuvo. El aire pareció volverse denso, irrespirable. El teléfono temblaba en sus manos mientras las palabras resonaban una y otra vez en su mente. No podía creerlo, no quería creerlo. Se quedó inmóvil, en completo silencio, como si el tiempo se hubiese congelado. El dolor comenzó a brotar desde el pecho, profundo, punzante, incontrolable. No puede ser, murmuró en medio de la incredulidad. Pero no era un mal sueño. Era real. La mujer que había estado a su lado durante años, en los momentos más duros y también en los más felices, ya no estaba. Un nudo se formó en su garganta, sus manos comenzaron a temblar y, antes de poder contenerse, las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas suaves ni silenciosas, eran un desborde de dolor puro, de un vacío que parecía imposible de llenar. Había perdido a su amiga, a su confidente, a la persona que siempre la entendía sin necesidad de palabras. Recordó la última vez que hablaron. La voz cálida de la doctora Vivian González, siempre con un consejo oportuno, siempre con una palabra de aliento. Nunca imaginó que esa llamada sería la última. ¿Por qué no le dijo cuánto la quería? ¿Por qué no pasó más tiempo con ella? Preguntas sin respuesta que ahora le pesaban como una losa en el corazón. Se abrazó el pecho, como si así pudiera contener el dolor que la desgarraba por dentro. No pudo más, cayó de rodillas en el suelo frío de su casa y se dejó llevar por un llanto desgarrador. No le importaba nada más en ese momento. Solo sentía el abismo que deja una pérdida tan grande, tan definitiva. La doctora Polo siempre había sido una mujer fuerte ante el público, una figura imponente, inquebrantable. Pero, en la soledad de su hogar, la realidad era muy distinta. En ese instante, la fortaleza que todos admiraban se rompió en 1000 pedazos. Había perdido una parte de sí misma, y no sabía cómo seguir adelante sin ella. Las horas pasaron como un susurro vacío. La casa, que normalmente estaba llena de vida y movimiento, ahora parecía un espacio sombrío, pesado, como si la ausencia de la doctora Vivian la hubiera dejado sin luz. Cada rincón le recordaba a ella. Las risas compartidas, las conversaciones largas hasta la madrugada, los momentos en que se apoyaron mutuamente cuando el mundo parecía derrumbarse. Se dirigió lentamente hacia una mesa donde guardaba un viejo álbum de fotografías. Con las manos temblorosas, lo abrió. Y ahí estaban, recuerdos de años de amistad sincera. Una foto en particular la quebró por completo. Era una imagen de ambas, tomadas de la mano, riendo como si nada pudiera dañarlas jamás. ¿Por qué te fuiste?, susurró en medio del llanto, pasando los dedos suavemente sobre el rostro de su amiga en la fotografía. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, condolencias, voces que intentaban consolarla. Pero nada, absolutamente nada, podía aliviar el dolor punzante en su corazón. La doctora Vivian no era solo una colega, era su familia. Apenas pudo reunir las fuerzas para llamar a alguien cercano.
Pero en cuanto escuchó una voz al otro lado de la línea, se quebró nuevamente. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. ¿Cómo se explica el vacío que deja una persona tan importante? ¿Cómo se sigue adelante cuando alguien que amabas ya no está? La noche llegó, pero el sueño no. Se quedó en el sillón, abrazando una manta que su amiga le había regalado en un cumpleaños pasado. Aún conservaba su aroma, y eso la hizo llorar aún más. La ausencia se sentía insoportable. Era como si le hubieran arrancado una parte de su alma. En medio de la oscuridad, los recuerdos la golpeaban sin piedad. Recordó cómo la doctora Vivian estuvo a su lado cuando enfrentó sus momentos más oscuros. Cómo la sostuvo en silencio cuando pensó que no podía más, cómo la animó cuando las fuerzas flaqueaban. Era más que una amistad. Era un lazo indestructible. Pero ahora, todo había cambiado. Y lo más doloroso era saber que no habría más conversaciones interminables, ni risas espontáneas, ni esa voz calmada que siempre parecía tener las palabras exactas para aliviar el dolor. La doctora Polo, una mujer que tantas veces enfrentó situaciones difíciles con determinación, se sentía ahora completamente rota. Porque no importa cuánta fortaleza tenga una persona, hay pérdidas que desgarran el alma y dejan cicatrices para siempre. Se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes a su dolor. Era como si el mundo siguiera girando mientras su corazón estaba hecho pedazos. «Te extraño tanto», susurró una vez más, con la voz entrecortada. En ese momento comprendió algo que la hirió aún más, nunca estaría realmente preparada para decir adiós. Porque hay personas que dejan huellas imborrables, personas cuya ausencia se siente en cada respiro, en cada segundo que pasa sin ellas. Y la doctora Vivian González era una de esas personas. El vacío era irreemplazable, y el dolor infinito. El día del funeral llegó. Un día que la doctora Ana María Polo jamás pensó enfrentar tan pronto. A pesar de que el sol brillaba con fuerza, el ambiente estaba cubierto por una pesadez insoportable, como si el dolor de todos los presentes se sintiera en el aire. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar el sufrimiento que la doctora Polo llevaba dentro. Al bajarse del auto, sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno de ellos le costara una parte de su alma. Vestida de negro riguroso, con gafas oscuras que intentaban ocultar sus ojos hinchados por el llanto, no pudo evitar que su cuerpo temblara. El corazón le pesaba como si le hubieran arrancado un pedazo, y la garganta se le cerraba con cada respiración. Se detuvo unos segundos antes de entrar a la sala donde descansaba el cuerpo de su gran amiga. Su mente se resistía a aceptar la realidad. Tal vez, si no cruzaba esa puerta, todo habría sido una pesadilla de la que podría despertar. Pero no. La doctora Vivian González ya no estaba, y ese hecho la destrozaba por dentro. Cuando finalmente se decidió a entrar, la imagen la golpeó con una fuerza brutal. Ahí estaba el féretro, rodeado de flores blancas y velas titilantes, como si la luz tratara inútilmente de mitigar la oscuridad de la pérdida. El corazón de la doctora Polo se rompió un poco más al acercarse. No pudo contener las lágrimas. Apenas dio unos pasos y las fuerzas la abandonaron. Se cubrió el rostro con las manos mientras un sollozo silencioso la estremecía. Todo el dolor acumulado en los últimos días salió a flote, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió frágil, vulnerable, rota. Con cada paso que daba hacia el féretro, los recuerdos la golpeaban como una avalancha imparable. Las risas compartidas, los secretos confesados, las largas conversaciones en las que se apoyaban mutuamente cuando el mundo parecía derrumbarse. Ahora todo lo que quedaba era un silencio insoportable. Cuando estuvo frente al ataúd, sus piernas temblaron y sintió que iba a desmoronarse por completo. El vacío que dejó la doctora Vivian era insoportable. Con manos temblorosas, rozó el borde del féretro como si, de alguna manera, ese gesto pudiera acercarla una vez más a su amiga. «No sé cómo voy a seguir sin ti»,
susurró con la voz rota, mientras las lágrimas caían sin control por su rostro. A su alrededor, las personas hablaban en voz baja, pero la doctora Polo no podía escuchar nada. El dolor la aislaba de todo. Por más que lo intentaba, no podía aceptar que aquella persona que tanto amaba ya no volvería a tomar su mano, ni a sonreírle, ni a estar ahí en sus momentos más difíciles. Se quedó en silencio, inmóvil, como si esperara una respuesta que jamás llegaría. Quería creer que, de algún modo, su amiga la escuchaba. Que entendía cuánto la extrañaba, cuánto la necesitaba. Pero el silencio era cruel, y la realidad era más dura de lo que podía soportar. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, las palabras apenas llegaban a sus oídos. Una mujer noble, una amiga leal, un alma generosa, cada frase era como un puñal que se clavaba más profundo en su corazón. Porque todo lo que decían era cierto. La doctora Vivian González no solo fue una colega, fue parte de su vida, de su historia, de su corazón. En medio de la ceremonia, la doctora Polo no pudo más. Un llanto silencioso se apoderó de ella mientras apretaba un pañuelo entre las manos. Ya no le importaba mostrar su dolor, no podía ocultar lo que sentía. Había perdido a alguien irreemplazable. Las personas se acercaban una a una para despedirse. La doctora Polo observaba en silencio, sintiendo que cada despedida la desgarraba un poco más. Pero cuando llegó su turno de dar el último adiós, el tiempo pareció detenerse. Se arrodilló junto al féretro, como si necesitara estar lo más cerca posible de su amiga. Apoyó la frente en la fría madera y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor la desbordaba, y no había palabras que pudieran describir la magnitud de su pérdida. Gracias por todo, por amarme cuando más lo necesité, por estar a mi lado siempre. Nunca te olvidaré, murmuró, con la voz quebrada. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si una parte de su alma se quedara ahí, junto a su amiga. Y mientras el féretro era sellado, sintió que algo dentro de ella también se cerraba para siempre. Cuando la ceremonia terminó, la doctora Polo se quedó en la sala, sola. No quería irse, no podía aceptar que este era el último momento que compartiría con la doctora. Vivian, con un suspiro entrecortado, sacó de su bolso una pequeña fotografía que guardaba desde hacía años. Era una imagen de ambas, abrazadas, sonriendo como si nada pudiera separarlas jamás. Con mucho cuidado, colocó la foto sobre el ataúd. Era su forma de asegurarse de que, donde quiera que estuviera, la doctora Vivian supiera que siempre la llevaría en su corazón. Cuando finalmente se levantó para marcharse, sus piernas apenas respondían. Cada paso lejos del féretro le dolía como si dejara una parte de sí misma atrás. Al salir de la sala, una lágrima solitaria recorrió su rostro. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que el vacío que dejaba su amiga jamás podría llenarse. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la doctora Ana María Polo entendió una verdad dolorosa e innegable. Algunas pérdidas dejan cicatrices que ni el tiempo puede borrar. El silencio de su hogar era ensordecedor. Desde el funeral, la doctora Ana María Polo no había podido encontrar paz. Cada rincón de su casa parecía estar impregnado de los recuerdos de su querida amiga, la doctora Vivian González. Un vacío insoportable se había instalado en su corazón, y aunque intentaba seguir adelante, el peso de la ausencia era cada vez más difícil de sobrellevar. Se sentó en el sofá, sosteniendo entre las manos una caja de madera que no había tenido el valor de abrir hasta ahora. Era un cofre de recuerdos, lleno de momentos que compartieron juntas a lo largo de los años. Sus dedos temblaban al levantar la tapa, como si temiera que esos recuerdos le dolieran más de lo que ya le dolía la pérdida. Lo primero que encontró fue una vieja fotografía. Ambas estaban sonriendo, abrazadas con fuerza, como si nada en el mundo pudiera separarlas. Era una imagen tomada en uno de esos días en que la vida parecía sencilla y las risas eran constantes.
Al verla, un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo sigo sin ti?, susurró con la voz entrecortada, dejando que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. En ese instante, los recuerdos comenzaron a invadir su mente con una fuerza imparable. Recordó el día en que se conocieron, cómo desde el primer momento sintió una conexión especial con la doctora Vivian. No solo compartían una pasión por la justicia, sino también un sentido del humor que las mantenía a flote en los momentos más difíciles. Había días en que, después de largas jornadas en el estudio, se quedaban horas conversando, compartiendo secretos y confesiones que nadie más conocía. En la doctora Vivian, la doctora Polo había encontrado más que una colega. Había encontrado una hermana del alma, alguien en quien podía confiar ciegamente. Un suave sollozo escapó de sus labios al recordar aquella vez en que la doctora Vivian la sostuvo cuando sentía que no podía más. Fue en un momento de crisis, cuando la vida personal de la doctora Polo estaba en ruinas. Mientras el mundo la señalaba y la juzgaba, su amiga nunca la abandonó. En lugar de darle la espalda, le ofreció un hombro donde llorar y una palabra de aliento cuando más lo necesitaba. «Tú siempre estuviste para mí», murmuró mientras acariciaba la fotografía con ternura. Otro recuerdo la golpeó con fuerza. Aquel viaje improvisado a la playa, donde ambas se escaparon para alejarse de las tensiones del trabajo. Entre risas y anécdotas, hicieron una promesa: nunca dejaremos que nada nos separe. Esa promesa ahora la destrozaba, porque aunque la muerte las había separado físicamente, su vínculo permanecía intacto en su corazón. En la caja encontró una carta doblada cuidadosamente. Reconoció la letra de inmediato, era de la doctora Vivian. Con el corazón acelerado, la desplegó y comenzó a leer. «Querida Ana María, sé que la vida no siempre es fácil, pero quiero que nunca olvides lo fuerte que eres. Si algún día no estoy a tu lado, quiero que recuerdes esto: siempre estaré contigo, en cada paso que dé. Nuestra amistad no es algo que el tiempo o la distancia puedan borrar. Hemos superado tanto juntas, y aunque no lo diga a menudo, te admiro más de lo que imaginas». Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Era como si su amiga le hablara desde el más allá, recordándole que su amor y su apoyo nunca desaparecerían. Se abrazó la carta contra el pecho, como si con ese gesto pudiera traerla de regreso. El dolor de su pérdida era insoportable, pero los recuerdos eran un refugio, una prueba de que lo que compartieron fue real y eterno. En medio del dolor, un pensamiento cruzó su mente: tenía que honrar su memoria. No permitiría que la tristeza apagara todo lo que su amistad representaba. La doctora Vivian merecía ser recordada no solo por su partida, sino por la luz que dejó en la vida de todos los que la amaron. Se levantó con determinación y fue hasta su estudio. En la pared había una serie de fotografías importantes en su vida, y en el centro colocó aquella imagen de ambas sonriendo. Era su manera de mantener viva su presencia, de recordarse a sí misma que el amor verdadero no desaparece con la muerte. Al observar la foto, una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Por primera vez en días, sintió una paz extraña. Porque entendió algo poderoso: la doctora Vivian no se había ido del todo. Vivía en cada recuerdo, en cada risa compartida, en cada palabra de apoyo que alguna vez le ofreció. Esa noche, antes de irse a dormir, tomó la carta una vez más y la volvió a leer. Las palabras finales quedaron grabadas en su alma. Siempre estaré contigo, nunca lo olvides. Y en el silencio de la noche, la doctora Polo cerró los ojos con el corazón un poco más ligero. Porque aunque la vida la había separado físicamente de su amiga, su amistad seguiría intacta, más allá del tiempo, más allá del tiempo, más allá de la muerte. El eco de la soledad llenaba cada rincón de su hogar. Desde la partida de la doctora Vivian González, la doctora Ana María Polo ya no era la misma. La mujer fuerte, firme e inquebrantable que el público conocía se desmoronaba en silencio, lejos de las cámaras y los reflectores.
El dolor la consumía lentamente, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Los días habían pasado, pero la ausencia de su amiga pesaba más con cada amanecer. Cada mañana, al despertar, lo primero que sentía era un vacío en el pecho, un dolor profundo que no podía aliviar. Había perdido a una de las personas más importantes de su vida, alguien que estuvo a su lado en los momentos más oscuros, alguien que jamás la juzgó ni la abandonó. Y ahora, ya no estaba. Una tarde, incapaz de contener más su dolor, la doctora Polo se encerró en su habitación. El mundo exterior le resultaba insoportable. No tenía fuerzas para enfrentar la realidad. Las llamadas de amigos y familiares quedaron sin responder, ni siquiera quería hablar. La soledad se había convertido en su única compañía. Se dejó caer en la cama, abrazando con fuerza una bufanda que perteneció a la doctora Vivian. Todavía conservaba su aroma, ese olor familiar, cálido, que antes le brindaba consuelo, ahora era como una daga en el corazón. Se aferró a la tela con desesperación, como si en ese gesto pudiera traerla de regreso. Pero no podía, nadie podía, las lágrimas comenzaron a caer sin control. No era un llanto suave ni silencioso. Era un desgarrador grito de dolor, un llanto ahogado que había reprimido durante días. Las paredes de su habitación fueron testigos de una mujer rota, que no encontraba la salida a su sufrimiento. «Vivian, ¿por qué te fuiste?», exclamó entre sollozos, su voz quebrada por la angustia. Nadie podía imaginar el peso que cargaba en su corazón. Para el mundo, la doctora Polo era una figura de autoridad, una mujer que enfrentaba la vida con valentía. Pero en ese momento, estaba al borde del colapso emocional. El dolor la superaba, y cada recuerdo de su amiga se sentía como un golpe brutal que la arrastraba más y más hacia la oscuridad. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante. Apenas podía comer o dormir. Las noches eran las más difíciles. En la quietud de la madrugada, su mente no dejaba de recordarle la dura realidad: Vivian ya no estaba. No volvería a escuchar su risa contagiosa, ni recibir esos mensajes llenos de cariño que siempre le enviaba cuando más lo necesitaba. En una de esas noches interminables, la doctora Polo colapsó por completo. El dolor era tan insoportable que sintió como si su cuerpo no pudiera resistir más. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo mientras su respiración se volvía entrecortada. Era una crisis emocional como nunca antes había experimentado. Se abrazó las rodillas contra el pecho, tratando de calmarse, pero nada funcionaba. El vacío era abrumador. Todo le recordaba a Vivian. Su risa, su apoyo incondicional, sus consejos, todo lo que había perdido. En medio de su desesperación, la doctora Polo tomó su teléfono. Por un instante, deseó marcar el número de su amiga, como tantas veces lo había hecho en momentos de crisis. Pero al mirar la pantalla, la realidad la golpeó con más fuerza. No habría respuesta, nunca más. La idea la destrozó. Una oleada de emociones la envolvió: tristeza, rabia, impotencia. No podía aceptar que su amiga ya no estuviera a su lado. ¿Cómo se supone que debía seguir adelante sin ella? En un impulso, se dirigió al estudio donde solían pasar horas juntas. Ese espacio ahora parecía vacío y frío. En un rincón, vio una libreta que la doctora Vivian le había regalado años atrás. Al abrirla, encontró una frase que su amiga había escrito con su inconfundible letra. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. Y aunque no me veas, siempre estaré contigo. Las lágrimas volvieron a brotar con más fuerza. Era como si la doctora Vivian supiera que este momento llegaría. Esas palabras, escritas con tanto amor, parecían un mensaje desde el más allá, un recordatorio de que su amistad trascendía a la muerte. Se llevó la libreta al pecho, cerrando los ojos mientras un profundo sollozo escapaba de sus labios. Por primera vez, permitió que todo el dolor saliera. No más fuerza, no más aparentar estar bien.
Se permitió sentir, se permitió quebrarse. Horas después, exhausta por el llanto, la doctora Polo se quedó en silencio. El dolor no había desaparecido, pero algo dentro de ella cambió. Sabía que su amiga no querría verla destruida. Sabía que, aunque su ausencia era insoportable, tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Antes de dormir, se prometió algo: no permitiría que el dolor la consumiera por completo. Honraría la memoria de la doctora Vivian siendo la mujer fuerte que ella siempre vio en ella. Sería su legado vivo, y aunque su corazón aún dolía, sabía que no estaba sola. Porque en cada recuerdo, en cada palabra compartida, en cada momento de amor y amistad, Vivian seguiría viva para siempre. El amanecer se filtraba suavemente por las cortinas de su habitación. Era una nueva mañana, pero el vacío seguía ahí. Desde la partida de la doctora Vivian González, la doctora Ana María Polo sentía que una parte de su corazón se había apagado. Pero ese día, algo en su interior comenzó a cambiar. El dolor ya no solo la consumía. Ahora, algo más poderoso lo acompañaba: la necesidad de honrar a su amiga. Se levantó lentamente, con los ojos aún hinchados por las lágrimas de tantas noches de insomnio. Había llorado hasta quedarse sin fuerzas, pero sabía que no podía seguir así. La vida no se detenía, y aunque su corazón estaba roto, tenía una promesa que cumplir. Frente al espejo, se observó detenidamente. Por un momento, recordó las incontables veces que la doctora Vivian la había levantado cuando ella misma no podía más. Recordó sus risas en los días buenos y su apoyo incondicional en los malos. Y en ese instante, lo comprendió: su amiga jamás habría querido verla vencida por el dolor. Tomó una vieja caja de recuerdos que había estado evitando. Dentro de ella, encontró una nota que la doctora Vivian le había escrito años atrás, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Las palabras estaban llenas de amor y sabiduría, como todo lo que ella le ofrecía. Ana María, pase lo que pase, no olvides quién eres. Has luchado demasiado para rendirte ahora. Si un día yo no estoy, sigue adelante. Porque mientras tú vivas, una parte de mí vivirá contigo. Las lágrimas volvieron a brotar con fuerza, pero esta vez, no solo eran de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor puro y de un profundo deseo de cumplir con su amiga una última promesa. Ese día, la doctora Polo tomó una decisión que cambiaría todo: no permitiría que el dolor la consumiera. En honor a la doctora Vivian, llevaría adelante su legado de amor, lealtad y fortaleza. Se vistió con más determinación que nunca y se dirigió a su oficina. Ahí, rodeada de recuerdos compartidos, abrió un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. No eran simples palabras, era su promesa, un compromiso silencioso que haría con su amiga y consigo misma. Vivian, hoy te prometo que no me rendiré. Seguiré adelante, con la misma fuerza que tú siempre viste en mí. Defenderé lo que creemos, apoyaré a quienes lo necesiten y, sobre todo, nunca olvidaré la amistad inquebrantable que nos unió. Tú no te has ido del todo. Vives en cada paso que doy y, mientras tenga aliento, honraré tu memoria. Al terminar de escribir, cerró el cuaderno con firmeza. Ya no estaba perdida en el dolor. Ahora tenía una misión: no solo viviría para sí misma, sino para preservar el espíritu generoso y bondadoso de la doctora Vivian. En los días siguientes, algo en ella comenzó a transformarse. Cada vez que sentía que la tristeza la ahogaba, recordaba la fuerza de su amiga. Usaba ese recuerdo como un faro para guiarla en los momentos oscuros. Se convirtió en su motor, en su razón para seguir luchando. Una tarde, después de grabar un episodio de su programa, la doctora Polo se quedó sola en el set. La luz tenue iluminaba el lugar que tantas veces compartieron juntas. Ahí, en medio del silencio, habló con su amiga, como si todavía estuviera a su lado. Sé que estás conmigo, Vivian. No te veo, pero te siento. Y te prometo que nunca dejaré que te olviden.
La brisa suave pareció responderle, como si el universo le devolviera el eco de su promesa. Por primera vez desde la pérdida, sintió paz. Pero no se detuvo ahí. En honor a su amiga, la doctora Polo comenzó a apoyar causas que ambas defendieron durante años. Se involucró en organizaciones benéficas, ayudó a personas necesitadas y utilizó su voz para hacer justicia, tal como la doctora Vivian siempre le enseñó. En cada acto de bondad, en cada palabra de apoyo, la memoria de la doctora Vivian vivía. No era solo una ausencia dolorosa. Ahora, era un legado tangible de amor y lealtad. Con el tiempo, la doctora Polo entendió que el amor verdadero nunca muere. Que las personas que amamos dejan huellas imborrables en el alma. Y aunque físicamente ya no estaba, la doctora Vivian seguía presente en cada paso que daba. Una noche, mientras revisaba sus cosas, encontró un pequeño sobre que no había visto antes. Era otro mensaje de su amiga, con una simple pero poderosa frase. Sigue brillando, Ana María. Siempre estaré orgullosa de ti. Apretó el sobre contra su corazón y cerró los ojos. Por primera vez, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Sabía que, aunque la vida les había separado físicamente, nunca estarían realmente lejos. Porque una amistad verdadera, una como la de la doctora Polo y la doctora Vivian, no conoce límites. Ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte podían romper el lazo que las unía. Y así, con cada paso que daba, con cada causa que defendía, la doctora Ana María Polo cumplía su promesa. Un legado de amor y lealtad que ni siquiera la muerte pudo borrar. Y así entre lágrimas, recuerdos imborrables y un dolor que parece no tener fin, la doctora Ana María Polo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La partida de la doctora Vivian González no solo dejó un vacío imposible de llenar, sino que también marcó un antes y un después en su corazón. Pero el verdadero legado de una amistad inquebrantable jamás se apaga. Cada paso que la doctora Polo da, cada causa que defiende, es un homenaje vivo al amor, la lealtad y los valores que ambas compartieron durante tantos años. ¿Qué más revelará este conmovedor capítulo en la vida de la doctora Polo? ¿Cómo logrará salir adelante después de una pérdida tan devastadora? En LZ Documental, te lo contaremos todo. Así que ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, compártelo con todos y no te pierdas ni un solo detalle de esta historia que ha tocado los corazones de millones. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en LZ Documental, donde las verdades más impactantes siempre salen a la luz.